Mi nombre es Enrique Hernández del programa de Neurología Clínica y vamos a revisar las manifestaciones neuromusculares primarias asociadas a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, haciendo la salvedad que el nervio periférico, el músculo, la médula espinal también pueden verse afectadas en asociación con este virus por enfermedades o condiciones oportunistas que no serán objetivo de esta revisión. Alrededor de un 70% de los pacientes con VIH va a presentar alguna complicación neurológica y de estos aproximadamente un 50% presentará una o más complicaciones durante el primer año. Un síndrome específico va a estar o puede estar relacionado según el grado de inmunosupresión en relación con la carga viral o el nivel de linfocitos TSD4. Es interesante que se ha visto que si bien la terapia antirretroviral ha aumentado la sobrevida de los pacientes, asimismo se está viendo que entre más tiempo vivan estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar alguna complicación de tipo neurológico. Es aquí donde recobra importancia la presencia o la existencia de programas específicos multidisciplinarios que puedan manejar de una manera adecuada a todos estos pacientes. Estos son algunos datos de epidemiología, información obtenida directamente de la página de la OMS. Para el año del 2016 se estimaba que unos 36.7 millones de personas se encontraban infectadas por el virus y para ese año, por causas relacionadas a esta infección, fallecieron alrededor de 1 millón de personas. Si bien en el mapa podemos ver la distribución, pues como Latinoamérica tiene una importante afectación, las zonas más gravemente afectadas van a encontrarse en lo que corresponde a Asia y a África. Empezaremos con el compromiso del nervio periférico, siendo quizás la polineuropatía simétrica distal la patología más representativa de estos pacientes. Aproximadamente un 35% de todos los pacientes con VIH puede tener o presentar este diagnóstico, y lo que se ha visto es que es independiente de la carga viral y el nivel de linfocitos TSD4, viéndose que incluso en pacientes con un buen control pueden llegar a presentarla. Suele tener un curso asintomático en donde el paciente en realidad no es consciente de sus síntomas, sin embargo, cuando estos se presentan suelen impactar gravemente en la calidad de vida de los mismos. Los síntomas son principalmente sensitivos, en donde las disestesias, hipoestesias, parestesias, específicamente el dolor, va a impactar gravemente en la calidad de vida del paciente. Asimismo, en hallazgos al examen físico, el paciente puede presentar hipo o arreflexia y atrofia, pero pues en estadios mucho más avanzados. Algunos factores de riesgo o factores de peor pronóstico son la edad avanzada, comorbilidades como la diabetes mellitus, la hipertrigliceridemia y el tratamiento con ciertos medicamentos como por ejemplo pueden ser las estatinas, que no van a ser de uso infrecuente en esos pacientes con VIH que pueden también presentar un síndrome metabólico. Y asimismo se ha visto que pacientes con una mayor talla tienen mayor riesgo de presentar esta polineuropatía. Lo que se ha visto es que el VIH como tal no afecta directamente los nervios o los axones, a diferencia como se ha visto en el sistema nervioso central, en donde hay un daño directo mediado por el virus. En la polineuropatía simétrica distal, lo que se ha visto es que los macrófagos y productos como las cito y las quemoquinas son las responsables de este daño axonal. Es por eso que es muy similar, prácticamente indistinguible a la neuropatía tóxica por antirretrovirales, la cual, pues como se mencionó, es indistinguible clínica y electrofisiológicamente, y pues aquí el daño va a estar mediado por toxicidad, específicamente a nivel mitocondrial. En cuanto a las neuroconducciones, vamos a tener una axonopatía sensitivo-motora y la electromiografía puede mostrar una denervación crónica y activa.
Sin embargo, vale la pena aclarar que el diagnóstico es netamente clínico y pues el paciente no tiene por qué ser llevado a la realización de este examen si la clínica simplemente cumple con todos los criterios, a menos que en el diagnóstico diferencial se tengan por supuesto otras sospechas. En cuanto al tratamiento, pues este va a ser completamente sintomático, pues más aún teniendo en cuenta que la terapia antirretroviral se ha visto que no va a influir en gran medida en la recuperación y el deterioro de estos pacientes con esta patología específica. Y en cuanto a los medicamentos, se ha visto una mejor respuesta con la gabapentina, manejo local con parches de capsaicina, por ejemplo. La lamotrigina también ha presentado buenos resultados y algunos derivados del cannabis. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues las comorbilidades del paciente y otros factores en donde no puedan ser usados de manera regular un gran arsenal de medicamentos que pueden interactuar con los antirretrovirales y deteriorar más aún la condición clínica del paciente. Continuamos con la polineuropatía desminimizante inflamatoria, en donde pues, en pacientes con VIH se puede presentar de dos maneras: en su curso agudo o síndrome de Guillain-Barré, en donde aquí característicamente el paciente puede ser una manera de debut o presentarse como un síndrome retroviral agudo, o la polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica, en donde vamos a requerir de un criterio temporal de más de 8 semanas de afectación. Característicamente, los estudios de electrodiagnóstico van a mostrar una neuropatía desminimizante con velocidades de conducción disminuidas, las latencias prolongadas y pueden presentarse bloqueos de la conducción. El análisis del líquido cefalorraquídeo puede ser muy importante, dado que es frecuente encontrar una pleocitosis linfocítica después de la primera semana, los primeros 10 días, y cuando se presenta en un paciente que debuta con un síndrome de Guillain-Barré, puede ser característico que haya una pleocitosis mayor de 50 linfocitos, siendo indicativo de una infección, una primoinfección por VIH. En cuanto a la biopsia, la patología, lo que se encuentra es una desminimización segmentaria con degeneración axonal, en donde los linfocitos TCD8 cumplen un papel importante. En cuanto a la terapéutica, no va a diferir mucho respecto a los pacientes que no tienen VIH. Pues según el contexto clínico, la plasmaféresis, la inmunoglobulina van a ser utilizadas, pero en estos pacientes puede ser importante un inicio temprano de terapia antirretroviral, impactando en una recuperación más rápida en este tipo o en este grupo poblacional. Mononeuropatías y neuropatías craneales o mononeuropatías craneales. Si bien en la población general las neuropatías compresivas del nervio mediano, del cubital y el fibular son frecuentes, los pacientes que presentan una infección por VIH tienen un riesgo, configuran un riesgo mayor de presentar neuropatías compresivas a este nivel. Las neuropatías craneales también pueden ser frecuentes, específicamente el compromiso del nervio facial, presentando una parálisis, una paresia facial, la cual puede ser uni o bilateral y puede ser uno de los signos de seroconversión. El compromiso de otros pares craneales como el tercero o el octavo par, si bien se pueden presentar a manera de compromiso primario, se debe poner en alarma ante la posible presencia de otras patologías como puede ser el linfoma y una infiltración de leukemia linfa. También se han descrito casos de parálisis diafragmáticas como manifestación primaria por la infección por el virus del VIH. Vamos a hablar ahora de la mononeuritis múltiple. En la mononeuritis múltiple el compromiso va a ser de tipo motor y sensitivo. Este va a ser gradual y característicamente va a ser asimétrico. Puede comprometer o puede afectar el nervio periférico, puede comprometer los nervios craneales, así como las raíces nerviosas. Es independiente del nivel de linfocitos TCD4. Esto quiere decir que se puede presentar
en cualquier estadio de la enfermedad, sea tempranamente o más tardíamente. Como bien se sabe, el VIH tiene un fenómeno de vasculopatía y vasculitis muy importante, y esta es la fisiopatología que se asume ser la responsable de cuando se presenta la mononeuritis múltiple en el contexto de un paciente con infección por VIH. Los nervios usualmente más afectados suelen ser el radial y el peroneo, presentando característicamente una mano caída o un pie caído respectivamente. Puede ser necesario en el diagnóstico diferenciar la biopsia del nervio sural, así como descartar infección por citomegalovirus, ya que este patógeno tiene un tratamiento antiviral específico. En cuanto a los estudios de electrodiagnóstico, en las neuroconducciones podemos encontrar una alteración axonal asimétrica, como lo sugiere el mismo compromiso clínico, con unos potenciales sensitivos y motores reducidos. Respecto a la electromiografía, vamos a encontrar unidades motoras de tipo neuropático con un reclutamiento reducido. Ya en la parte de la terapéutica se sugiere un manejo conservador versus uno inmunomodulador dependiendo del contexto clínico específico del paciente, ya que se ha visto que algunos pacientes pueden recuperar de manera espontánea, mientras otros pueden llegar a requerir de manejos como la inmunoglobulina, la plasmaféresis o incluso los corticoides. La neuropatía autonómica. Si bien en las series de caso hasta un 60% de los pacientes, o al menos un 60% de los pacientes, se identificó este tipo de neuropatía, esta no suele ser identificada por el clínico o no suele ser referida por el paciente. Se debe buscar específicamente por ciertas alteraciones, como puede ser la hipotensión ortostática, paciente con síncopes, que presente disfunción sexual o disfunción gastrointestinal, que tenga disregulación en la sudoración o que refiera boca y ojos secos. Es importante tener en cuenta que los pacientes que desarrollen esta neuropatía autonómica van a presentar una mayor morbimortalidad, y esto empeora más aún teniendo en cuenta de que frecuentemente es subdiagnosticada. Se ha podido establecer una relación directa con la polineuropatía simétrica distal, quizás proponiendo que estas dos entidades están estrictamente ligadas, y no se ha encontrado una relación directa con el estado inmune del paciente reflejado en el nivel de linfocitos TCD4. También se ha descrito la esclerosis lateral amiotrófica o la enfermedad motoneuronal asociada al VIH. En 1985 fue descrito el primer caso, y a la fecha se han descrito por lo menos unos 30 casos en donde la propia infección por el virus se ha establecido como un factor causal o que genere esclerosis lateral amiotrófica. Esto comprobado, por supuesto, con estudios de patología y aislamiento viral. Lo más usual es que haya un compromiso de motoneurona superior y motoneurona inferior, digámoslo como una ELA usual. Sin embargo, en algunos casos se ha identificado un compromiso aislado de motoneurona inferior. Es muy importante este escenario de pacientes y tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial, dado que ellos han mostrado una respuesta positiva al tratamiento con terapia antirretroviral. Respecto a la mielopatía, tenemos dos grandes ejes, que es la mielopatía vacuolar como una enfermedad, digamos, más crónica, vista más en pacientes con una inmunosupresión mucho más marcada, que de hecho actualmente no suele verse gracias al tratamiento antirretroviral, y como tal la mielitis por VIH, que puede verse incluso en pacientes con la primoinfección por este virus. La mielopatía vacuolar no difiere clínicamente en cuanto a una degeneración combinada subaguda por déficit de vitamina B12,
y característicamente vamos a encontrar un paciente con paraparesia espástica que no presenta un nivel sensitivo claramente definido y que va a tener una afectación de la vibración y de la propiocepción por el compromiso más selectivo de los cordones posteriores y laterales. Y en cuanto a la mielitis por VIH, pues también podemos tener una paraparesia espástica, en donde aquí sí va a haber un nivel sensitivo mucho más claro y la pérdida sensitiva va a ser variable. Y ya para terminar, vamos a hablar brevemente de las alteraciones específicas del músculo asociadas al virus de la inmunodeficiencia humana o a ciertas terapias específicas antirretrovirales. Si bien, como podemos ver en la gráfica, la afectación puede ser diversa, lo que más caracteriza al compromiso muscular en relación con la infección por este virus van a ser las miopatías inflamatorias, teniendo la polimiositis, la miositis con cuerpos de inclusión, incluso una miositis, una miopatía necrotizante, como las principales entidades o las más frecuentes en presentarse en este tipo de pacientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a pesar de que el músculo es frecuentemente afectado, como puede ser simplemente con mialgias o elevaciones asintomáticas de CPK, no son las patologías más frecuentemente presentadas en este tipo de pacientes. Sin embargo, por supuesto, hay que tenerlas en cuenta, así como también varios tipos de antirretrovirales que pueden afectar directamente el músculo, clásicamente la acidobutina. Con esto damos por terminado esta revisión de alteraciones neuromusculares asociadas a la infección del virus de la inmunodeficiencia humana y sus tratamientos específicos. Gracias.